Yo, si presumo de algo, es de ser muy limpia y requete limpia. Jugando, trabajando, era de verdad tan limpia y ordenada que después de ducharse todas las mañanas quitaba el polvo, llegaba a su casa y al final salía a la puerta y ponía toda la vacía. Traslarito, barro mi casita y todos los días la misma faena. Traslarito, barro mi casita. Buenos días, son árboles, buenos días. Buenos días, Ratita. Buenos días, Ratita, ¿qué te has dormido hoy? No muy bien, porque me ha molestado la limpieza que tenía en el colchón. Pero no importa, estoy dispuesta a olvidarme de la limpieza. Y va a ir la puerta. Pues me hace bien y no te estrese porque yo te recibo una gran necesita. ¡Qué sorpresa! Yo creo que se va a llevar la cara. Pues que al lado de aquella piedra veo brillar una moneda. Si la ratita va por allí la encontrará enseguida y se pondrá muy contenta. Lisa y llanamente yo le digo a la gente que la limpieza debe ser permanente. Voy a barrer la puerta de mi casa porque se llena siempre de pajas. Ratita, ratita, que barras por este lado. Mira, mira por aquí. Andando y cantando, barriendo y limpiando, la ratita no se da cuenta de barrer donde se decía el árbol. Y se fue a otro lado. Ratita, ratita, ¿qué quieres, arbolito? Que barras por este lado. Pero si no está sucio, he terminado. Sí, que tiene mucho polvo y cuando hace viento se me meten los ojos, quiere decir, en las hojas. Bueno, arbolito, voy a barrer otro poquito. ¿Barro por aquí? Más a la derecha, no, a tu izquierda. ¿Por aquí? ¿Barro por aquí? Barre aquí, ratita, barre por aquí, que no te enteras. Mejor rato barriendo y cantando, la ratita se encontró en el suelo algo que estaba poniendo. ¿He visto algo? ¿Qué es eso que veo? Si no lo veo, no lo creo. Es una moneda de oro. ¡Es todo un tesoro! Por fin, menos mal, ya pensaba que no me lo enseñaría. Por fin lo logramos. Ya era hora. Cogió la moneda y se llenó de alegría, pero como era orgullosa, fue corriendo a comprar sus chiquillos o cualquier otra cosa. No, lo que hizo fue llamar a su vecina Rosita. ¡Rosita, Rosita! ¡Corre! ¡Vente prisa! ¿Qué pasa, vecina? ¿Por qué haces esas cosas? Encontré una moneda de oro que estaba perdida y quiero compartir contigo mi gran alegría. Gracias, qué alegría. ¿Me vas a invitar a chuchería? No, Rosita, chuchería no es prudente porque se nos quedarían los dientes. Vamos a comprarnos otra cosa. No seas tan golosa. Pero bueno, tiene razón, como siempre. Quiero regalarme un camisón. Alex, te compro una mexicana con mi país y mi suerte. Yo compro mi camisita y para que se compro un bonito rojo. Ya sé, te compraré también. Y me voy a dar una y te espero.
La ratita le dijo que no, y el pato, que era patoso, se fue al río y se metió en remojo. Al poco rato y con mucho sueño llegó el señor cerdo. Hola, ratita, qué guapa eres. Gracias, cerdito, qué mal hueles. Es que me pongo corona de corral. A mi animal, porque lo que huele fatal. Como yo estoy soltero, ¿quieres que nos casemos? Mira, primero te lavas, te duchas, te perfumas, y luego ya hablaremos. ¿Lavarme? No quiero, porque si no dejo de ser un cerdo. Pues si no te quieres lavar, yo tampoco me quiero casar. Y la ratita le dijo que el cerdito se marchó en el acto, se metió en un charco. Al poco rato llegó el señor Gallo, armando escándalo. ¡Kikiriki, ya estoy aquí! ¡Oh, no! ¡Siempre el mismo sermón! Ratita, ¿es que no te gusta mi linda canción? Pues claro que no, eres un escandaloso y yo necesito un poco de reposo. Ratita, tú estás mal, si te pasas un nuevo que se me va la mañana y te cantar una canción. Pues lo voy a pensar y una cosa que quiero pensar. ¿Qué? ¿Y por las noches qué harás? Cuando llega la medalla, Kikiriki. No, no me casaré contigo, pero por las noches me asustarás. Ante esta respuesta, el señor ya después de tienda de Gaby a que me encuentra un baile. ¿Cómo que a mí me dices que no? Sí, a ti te digo que no. ¿Cómo que a mí me dices que no? A ti te digo que no. Esto que no pasa, que es la primera vez. Oye, no veo. Se fue de ella para seguir viendo que entró en su gallinero. Al momento se acercó a la ratita su vecina del otro lado de la calle. Hola vecina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿a dónde vas? ¿Qué pregunta? La pregunta es, pues te diré que variando todo por la mañana encontré una moneda de oro. Con ella no las dos juntas. Pues por esto de ayer. La vecina de la ratita se me pregunta si la decía yo, es una ratita muy ¡Qué miedo que me da! No tengas miedo, por favor, que hasta tiene una infección. Ay, padre, señor Pato, te demos un paso. Dame vos, no está tan guapo, también que me da miedo que comienza. ¿Qué hablas con mis espaldas? Nada. Ay, pues ¿qué haces? ¿Hablas solo? Está muy claro. Nada, pasa casarme contigo ni hablar. ¿Sí? Porque no me fío. Porque me da que da para dar tu arriba. No, ¿qué dices? No tengo hambre. Es que me miras como un zorro. Ya está, cállate. Ahora mismo te voy a comer. Eso será sin eso. Voy a llamar a tus perros. ¿Tú tienes perros? No creo. Perros, perritos, conmigo, que hay un machista. Y la ratita y sus perritos, digamos, y los perritos en un segundo se presentaron. Vamos, pero si tenemos aquí un gato. Era por una de las vamos a llevar a un lado.
contigo me quiero casar. Y si quieres tener una niña, te vamos a ayudar. Y esta linda historia termina. La ratita de la considero que son muy ¿habéis aprendido alguna cosa? Claro que sí, ya sabéis que hay que lavarse los dientes para No comer muchos chustes y ser muy trabajador. Y para crecer, que hay que hay que hacer